Hoy vas a conocer Pontedeume. Pontedeume es una villa medieval de la costa ártabra de la provincia de A Coruña, en la margen izquierda de la desembocadura del río Eume. Tiene 29,26 kilómetros cuadrados de superficie y 7.520 habitantes. Está a tan solo 38 kilómetros de A Coruña y a 80 kilómetros de Santiago de Compostela. Para empezar con el recorrido, recomiendo visitar primero el Torreón de los Andrade, en el centro del pueblo, porque además es la oficina de turismo y centro de interpretación de los Andrade. La entrada cuesta 2,91 euros. Se trata de una torre del homenaje de 18 metros de altura y que pertenecía al complejo de la antigua Casa Pazo de los Andrade, construida probablemente por Fernán Pérez de Andrade el Bueno, al convertirse en señor de Pontedeume en 1371. Dispone de 4 plantas y terraza. En la planta baja está la oficina de turismo, paneles informativos, cartografía y alguna pieza del antiguo pazo. Antiguamente fue calabozo y almacén. La primera planta está dedicada a la genealogía de los Andrade y características de la sociedad del medievo. Antiguamente era donde se alojaban los soldados. En la segunda planta podemos ver Pontedeume en la Edad Media e información sobre las revueltas irmandiñas. Fue cocina y comedor. En la tercera planta estaba el dormitorio del señor y podemos ver una maqueta del puente de piedra sobre el río Eume, del Torreón y el castillo de Nogueirosa, además de una exposición de los grabados de Julio Prieto Nespereira, hijo adoptivo de la villa y uno de nuestros artistas más internacionales. Y finalmente la terraza, que servía para vigilar y tiene unas excelentes vistas. Cuenta la leyenda que hay un pasadizo secreto que une este torreón con el castillo de Nogueirosa o de Andrade. Este castillo se encuentra a 10 minutos en coche de Pontedeume, en la carretera que se dirige hacia Coruña y desviándonos a la izquierda. Es del siglo XIV, también encargado por Fernán Pérez de Andrade y de carácter defensivo. Tiene unas vistas impresionantes de toda la ría de Ares y Pontedeume. Pero volvamos al pueblo, y saliendo del Torreón podemos dar un pequeño paseo por los jardines de Lombardero, que pertenecían al antiguo Pazo. Aquí descubriréis un árbol muy especial, incluido en el catálogo de árboles singulares de la Xunta de Galicia, llamado metrosidero, y que en Pontedeume llaman el árbol de las brujas, originario de Nueva Zelanda, nada más y nada menos. Decidme en comentarios si lo habíais visto alguna vez. A mí me sorprendió muchísimo.
Enfrente de la torre está la plaza de abastos, donde podéis comprar producto local, incluido marisco, por supuesto. Recordad que siempre os dejo enlaces de interés en la descripción del vídeo. Y si bajamos hacia el puerto, nos encontramos con la que fue una antigua cárcel, construida en el siglo XIX, y al lado las antiguas lonjas del puerto, o tiendas de Rajoy, construidas en el siglo XVIII para fabricar sardina salada, entre otras cosas. El dinero obtenido de su arrendamiento servía para mantener 2 escuelas y pagar a sus profesores. Desde el puerto podemos ver el puente de piedra del siglo XIV, reconstruido en el siglo XIX. Originariamente tenía 68 arcos, 2 torres, capilla y hospital para peregrinos, encargado también por Fernán Pérez de Andrade el Bueno. Y seguir dando un paseo por la orilla del río Eume. Volviendo al casco viejo, lo mejor es que te pierdas por sus preciosas callejuelas. Es pequeñito, así que en realidad no te perderás. Lo más importante que te vas a encontrar es la Iglesia de las Virtudes, o Nuestra Señora del Soto, del siglo XIV, pero reconstruida casi en su totalidad en el siglo XVII y XIX. Siguiendo paralelos a la carretera nacional, nos encontramos con la Alameda y el convento de San Agustín, que fue fundado por Fernando de Andrade en el siglo XVI y reformado en el siglo XVIII. En el siglo XIX funcionó como cuartel y escuela, y ahora es la Casa de Cultura de Pontedeume. Podemos subir a la coqueta plaza de San Roque. Y siguiendo por esta parte alta del pueblo, llegar a la iglesia de Santiago, de los siglos XVI y XVIII, de fachada barroca. Justo al lado vemos restos de la antigua muralla y subiendo las escaleras, una antigua escuela fundada por el arzobispo Rajoy, natural de Pontedeume. Y volvemos a sumergirnos en las calles del casco viejo. Donde podemos ver el palacio del arzobispo Rajoy del siglo XVIII en la Plaza del Pan. Y la Casa del Concello en la Plaza Real, presente en la villa desde su fundación en 1270.
cierto, quiero recomendar un postre típico de Pontedeume que se llama proia, a base de mantequilla. Nosotros la compramos en la confitería Obradoiro y es espectacular. Pero Pontedeume no se queda aquí, hay mucho más. Si salimos de su zona urbana podemos disfrutar de sus preciosas playas, como la que os enseño aquí de ver, de fácil acceso, sin peligro y con diversos servicios. Y vale la pena subir al Monte de Breamo por la carretera nacional 651, que además de tener unas estupendas vistas de la desembocadura del río Eume, tomando un desvío a la derecha en el lugar de Obarro podremos ver la ermita de San Miguel de Breamo, que es del siglo XII y de estilo románico, con planta de cruz latina y 3 ábsides semicirculares, del que solo hay 3 ejemplos más en Galicia. También cuenta con un bonito espacio con mesas y barbacoas para comer al aire libre. Y dejo una muestra de lo mejor para el final, y es que desde Pontedeume puedes acceder al Parque Natural Fragas do Eume, el mayor bosque atlántico de Europa, un lugar totalmente mágico, de vegetación exuberante, donde pasar un día tranquilo caminando, con zonas de mesas para comer algo que lleves o comer los mejores bocadillos de tu vida en la taberna que hay al lado del monasterio de Cabeiro del siglo X. Puedes llegar hasta allí en bicicletas que alquilan a la entrada del parque, en buses lanzadera o andando como nosotros, pero son 16 kilómetros ida y vuelta incluidas. La próxima semana le dedicaré un vídeo a este espectacular parque. Más información en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado este pueblo, que lo visitéis y que me dejéis comentarios de qué os ha parecido. También me podéis dejar dudas o sugerencias sobre el canal. Todas las opiniones respetuosas son bienvenidas. Os recuerdo que podéis seguir a About Galicia en Telegram. Es gratis y hay mucho más contenido. Al igual que suscribirse en YouTube también es gratis y ayuda muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.